Son las 9:17, Cristina. A esta hora nos informan que ya tenemos contacto telefónico con la periodista argentina Estela Caloni desde Buenos Aires. Estela, muy buenas noches, bienvenida a Venezuela, al circuito mundial. Acá estamos compartiendo en esta programación especial, acompañando la resistencia del pueblo de Honduras, la profesora Cristina González, directora de la radio, tu compatriota Hernán Cano y Ernesto Navarro. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Hola Estela, Hernán te saluda, buenas tardes. Quería en principio que nos dieras tu apreciación sobre esta, si se quiere, y lo formulo en forma de pregunta, pequeña victoria que ha obtenido el imperialismo. Después ya vamos a hablar si también el gobierno del presidente Obama, al impedir el regreso de Manuel Zelaya esta tarde y alargar, dilatar el fin de la dictadura hondureña. Bueno, mira, este es un tema también muy profundo, el tema de Honduras, porque no nos olvidemos que es un país donde hay bases militares de Estados Unidos. En Palmerola hay bases de Estados Unidos, está Rotocano, está un equipo muy fuerte de Estados Unidos, es una base aérea, donde existe la pista estratégica, la más grande que hay, parecida, similar a la que hay en Paraguay, pero en Paraguay diríamos no es una base, sino que hay una pista preparada cuando ellos la necesiten, pero en Honduras sí se ocupa, es una pista estratégica de más de 2.600 metros de largo. En fin, esto es Palmerola, pero hay también otra base que se está estableciendo, gracias a Dios, cerca de la costa atlántica, muy cerca de la frontera con Nicaragua, y hay otros, precisamente en Olancho hubo entrenamientos de mercenarios que iban a Irak por parte de las tropas de Estados Unidos. Es decir, Honduras siempre ha sido de alguna manera un país ocupado, es decir, nunca se fue Palmerola. Desde la gente se equivoca un poco que él plantea que existe desde los años 80, no, se amplificó en los años 80, pero desde Honduras partió en el año 1954 la invasión contra Jacobo Arbenz en Guatemala, que como nosotros marcó la desgracia de ese país. Definitivamente, como sabemos lo que pasó Guatemala con las dictaduras militares. Entonces, también desde allí partió todo lo actuado contra Nicaragua. Allí se formó el centro de entrenamiento, el CREM, un centro de entrenamiento en los años 80 destinado a entrenar soldados salvadoreños, y siempre el Congreso hondureño, en varias oportunidades, y sobre todo en este caso de la conformación de este centro, que era un pequeño comandito sur, diríamos, en los años 80, en los principios 82, 83, convalidó a espaldas del pueblo la implantación de estas bases. De manera que hay una larga historia de dominación política desde que las fruteras estuvieron allí y se ponían diríamos, y sacaban presidentes, disponían quién iba a ser candidato, quién no, etcétera, etcétera. Eran los presidentes de las bananeras, que por eso les llamaron terriblemente repúblicas bananeras, a pesar de las resistencias enormes que han tenido los pueblos centroamericanos a lo largo de todo el siglo XX, y de ahí que registren tal cantidad de víctimas de esas resistencias. Estela, pero bueno, sí. Lo que te quiero señalar es que nadie, muy poca gente hace alusión a esta característica de Honduras. Sí. Porque si nosotros no decimos que hay una base militar de Estados Unidos, entendemos menos las cosas. Claro. Si nosotros no decimos la gran presión que hubo, la gran presencia desde que estuvo Reagan en el poder, del Bush padre y de Bush hijo, la presencia en los años 80 de John Negroponte, ese personaje clave para, uno de los halcones clave para la política de los Estados Unidos, que prácticamente gobernó Honduras en todo el tiempo, se libró la guerra entre 1980, 81, 85. Le llamaban el virrey incluso, ¿no? Sí. ¿Cómo? Le llamaban el virrey de Honduras, ¿no? El virrey de Honduras, sí. Era el gobierno en las sombras, Sí. pero tenía un poder tan grande que entonces ya ahí armó toda una especie de infraestructura con los empresariado de Honduras, de la oligarquía hondureña,
de esa circunstancia. Allí fueron a parar por mano de Negroponte los militares argentinos que hicieron esos acuerdos con Honduras para atacar acciones de terrorismo en Nicaragua, y de ese periodo están las desapariciones en Honduras, las persecuciones políticas terribles, que bueno, Negroponte el año pasado, junio de 2008, pasó por Honduras. ¿Y con quién se reunió Negroponte en Honduras? Con Micheletti, Claro. con los magistrados de la Corte Suprema, con los dirigentes opositores, con empresarios. Estaban preparando el golpe, porque también hay que decir que entre las cosas que a ellos les preocuparon, además de todo lo que ya sabemos de los pasos que dio el presidente Zelaya, acercándose a América Latina, pero dio pasos de reorientación en política exterior muy fuerte, en política interna también, haciendo alianza con las masas populares de Honduras, algo inédito en los gobiernos de todos estos últimos años, salvo raras excepciones. Y entonces allí estaba pensando en hacer un gran aeropuerto comercial en Palmerola. Esto que produjo también en los halcones de Estados Unidos, porque el gran poder en Honduras es la relación de los más duros republicanos con estos militares hondureños, que fueron su creación, fueron todos formados por ellos, los policías también. Entonces esto les da una gran fuerza interna, pero además, cuando iba a poner la base, dijeron, bueno, si el presidente llega a poner este aeropuerto en Palmerola, nos tenemos que ir, porque es imposible que haya una base militar extranjera en el aeropuerto del país. Claro. Bueno, todas estas cosas están detrás de este golpe, pero yo te digo, hay algo que estudiar muy bien. La forma como se hizo el golpe, esta forma como CNN trabajó las primeras horas del 28, todo el tiempo diciendo preguntándole a todo el mundo si no tenía la culpa Zelaya. Sí. ¿Se acuerdan ustedes Sí, qué cómo no. pasó todo este Perfecto. periodo? Después cambiaron y después recurrían a personas para que le dijeran que tenía poco apoyo Zelaya, es decir, uno corresponsal de The Economist de Sí, Londres cómo decía no. que él Dan no conocía muy bien, Rosenheck, pero sí. bueno, que él consideraba que tenía poco apoyo, un 30%. Pero si hubiera sido así, ¿por qué no dejaron que fuera a la consulta? Correcto, A esa sí. que era una pregunta, Sí, sí. una pregunta simplemente. Si iba a perder él en pocas horas, ¿por qué no lo dejaron hacer? Entonces, todo es una confabulación feroz, pero también debemos destacar, y yo pienso esto, desde mi punto de vista, analizando los que están acicateando al golpe, los que le están exigiendo al presidente Obama en Estados Unidos que ponga otra política, que son la ultraderecha más brutal, que son Roger Noriega, que son Mel Martínez, una cantidad de personajes han surgido a la luz